para adorarlo, para tomar un poco de aire espiritual, para continuar la semana y seguir adelante en la lucha de la vida cristiana, porque es una lucha, ¿verdad que sí? El Señor nunca prometió que iba a ser solamente paz, felicidad, gozo. No, la vida cristiana, yo lo he dicho antes, es para valientes, para valientes. Así que qué bueno que entre semana podemos reunirnos y poder recibir alimento que nos ayuda a terminar la semana. Vamos a continuar en el desarrollo de esta serie que ya tenemos casi un año o tal vez más de un año estudiando el libro de los Salmos. Estamos haciendo una selección de salmos y a través de ellos estamos aprendiendo que todos los que fueron inspirados por el Señor para escribir algunos de los salmos, entre ellos el rey David, quien fue el que escribió la mayor parte de los salmos, pues él nos enseña algo de lo que estaremos haciendo allá en el reino de los cielos, que es adorar solamente al Señor. Pero aquí en la tierra, pues aquí en la tierra hacemos el ensayo, ¿verdad?, de lo que estaremos haciendo allá por toda la eternidad. Así que cuando vengamos los días de reunión o cuando tú te encuentres por ahí en tu casa, en tus tiempos de intimidad con el Señor, donde también lo adoras, pues es bueno expresarle al Señor, expresarle con nuestro cuerpo gratitud, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo le muestras tu gratitud al Señor? Así con tu cuerpo. Una manera es levantando las manos, ¿verdad? Diciendo, Señor, gracias, ¿verdad? Otra manera es doblando nuestras rodillas, ¿verdad? Todas estas son algunas expresiones que como hijos de Dios, pues debemos hacer. Yo no puedo entender cómo puede haber cristianos, que sí los hay, que por alguna razón, también podemos entenderlo de alguna manera, pero no expresan con el cuerpo. Es como cuando nuestros niños se sienten contentos y están alegres y vienen y te abrazan y te dan un beso y te dicen, papi, papi, estoy contento porque me pusieron una estrellita en la escuela, etcétera. Muchas formas y maneras como nuestros hijos expresan sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad? Así que vamos a ver qué el Señor nos quiere hablar en este Salmo 91. Que bueno, de hecho el título es Protección y Cobertura. Este es uno de los énfasis que pone el Salmo 91. No se sabe quién fue el autor. Algunos piensan que fue David, precisamente. Algunos otros piensan que fue Moisés. Pero independientemente de quién lo haya escrito, creemos que cualquiera de los autores fueron inspirados por Dios para escribir lo que quedó plasmado en este salmo. Vamos a orar pues y pidamos que el Señor hable a nuestro corazón. Pon tu mano ahí en tu corazón, simbolizando precisamente ese contacto que tú haces con Él. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche con un deseo en nuestro corazón profundo, Señor, intenso. Venimos a buscar tu rostro, lo hemos hecho mientras te alabábamos, mientras orábamos al principio, alabamos y adoramos en tu presencia, Señor. Todo con la intención de buscar tu rostro, encontrarte, Señor, y ahí ponernos delante de ti, Señor, y tú nos ministras. Ahora es el tiempo de la palabra, es el tiempo donde escuchamos tu voz, donde escuchamos tu mensaje, tu consejo, tu palabra que alumbra nuestro caminar diario, Señor. Pedimos que en esta noche, como siempre tú lo haces, nos hables al corazón, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra es viva, es eficaz, es comparada con una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser interior
del hombre, Señor. Así queremos que tu palabra en esta noche penetre, para que de dentro hacia afuera podamos ser transformados y salgamos de este lugar llenos de ti, alimentados de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Salmo 91, entonces, para los que anotan, un salmo de protección y cobertura. Ya hemos dicho antes que este libro de los Salmos nos deja ver no solamente las expresiones más exaltadas de adoración a Dios, sino también, como hace un momento lo mencionaba, también nos muestra el libro de los Salmos a través de sus autores los sentimientos más profundos que hay en el corazón, como el gozo precisamente, como el sufrimiento es un sentimiento que surge aquí en el corazón, sufrimiento que nos viene por las pruebas, por las adversidades, por las que todos, absolutamente todos, atravesamos. David, en un episodio de su vida, se sintió precisamente abrumado por una serie de problemas que le vinieron, como los problemas que luego nos vienen a nosotros y de pronto estamos en un tiempo como de bajo presión, pero justamente en esos momentos de presión de la vida, de los problemas, es donde tenemos que ir a la presencia del Señor y ahí reposar. Y ahí poner atención, nuestros oídos espirituales tienen que ser abiertos para escuchar la voz del Señor que nos ministra, que nos habla, que nos consuela, que nos fortalece, que nos alienta o nos alenta, mejor dicho, a seguir adelante. Entonces, David estaba abrumado, le vinieron una serie de problemas, por ejemplo, la constante persecución del rey Saúl, que lo quería matar. Y anduvo tras de él buscando, una ocasión lo tuvo frente a él y con una lanza quiso clavarlo, ¿verdad? Más adelante uno de sus hijos, llamado Amnón, abusó sexualmente de su media hermana llamada Tamar. Qué doloroso, ¿no? Qué experiencia tan dolorosa. Yo me imagino, puedo ponerme un momento en el lugar de David, y yo me imagino un dolor muy profundo aquí en el corazón, saber que uno de sus hijos está violando a su media hermana. Luego, por si todo esto fuera poco, otro de sus hijos, Absalón, se rebela contra él, pretendiendo despojarlo del gobierno de Israel. Y todavía más, fíjense cómo el sufrimiento anduvo detrás de David una y otra vez, como nos sucede a nosotros. Yo digo antes que de pronto el Señor, nos vienen las pruebas, nos viene el sufrimiento, el Señor nos saca adelante en alguna situación, pero es con el fin de que respiremos, de que tengamos la oportunidad de reposar, porque luego van a seguir otras pruebas, otras situaciones difíciles, pero todo eso, lo hemos dicho también antes, nos ayuda a formar el carácter de un cristiano. ¿Sufrió Jesús, sí o no? Sí. Bueno, y si sufrió Jesús, bueno, pues también nosotros vamos a experimentar sufrimiento. Entonces, por si todo eso que yo mencioné le fuera poco a David, más adelante fue traicionado por uno de sus más íntimos amigos. Dice que con él compartían los secretos, las cosas más íntimas, me supongo que había en el corazón de David y de su íntimo amigo, y además era su consejero más cercano, se llamaba Ahitofel. Bueno, pues imagínense que este amigo y consejero cercano de David lo traiciona también. ¿Alguna ocasión te han traicionado o te han defraudado, te han decepcionado? Yo creo que sí. También eso es parte de la vida cristiana. A veces las traiciones duelen, pero también nos ayudan a formar el carácter, como le sucedió a Jesús, que a Jesús pues también lo traicionó. ¿Cómo se llamaba el traicionero de Jesús? Judas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los Judas? Sí, hay que darle gracias al Señor por los Judas, porque a través de ellos también nuestro carácter se forma. Y que no te extrañe que algún día tu Judas
pueda ser alguien muy cercano a ti, ¿verdad? El punto no es la traición, sino cómo vamos a responder a una traición como esa, porque hay diferentes maneras cuando alguien es traicionado, hay diferentes maneras de reacción. Algunos se enojan, se molestan. No es fácil, porque la carne, esta naturaleza humana, se duele, no le gusta, ¿verdad? Pero también Dios nos ayuda a procesar en su gracia, en su misericordia, nos ayuda a procesar una traición, nos da su paz, nos da su tranquilidad para seguir adelante en la vida cristiana. En el Salmo 55, David expresa precisamente ese sentimiento de sufrimiento, y en el versículo 5, Salmo 55, 5, miren las palabras que salieron del corazón de David. Dice: temor y temblor vinieron sobre mí. Temor y temblor. ¿Alguna ocasión te ha venido el temor o la inseguridad? Sí, especialmente cuando estamos en un momento donde nuestra vida está en peligro o está en riesgo. Pues luego siente uno temor. Así se sentía David. Temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto. ¿Sí? Sin embargo, en medio de todo ese panorama, David, que era un hombre que conocía a Dios, porque fíjense cómo se refirió Dios de David. David fue reconocido por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cometió pecados muy graves que ofendieron a Dios. Pero justamente como tenía un corazón como el corazón de Dios, pues se arrepintió, pidió perdón y Dios lo perdonó, ¿sí? Entonces, en medio de todo ese panorama, David conocía al Señor y él aprendió a confiar en el Señor y a dejar en las manos del Señor todas sus cargas, sus sufrimientos, sus angustias, creyendo que Dios nunca dejará para siempre caído al justo. Él debía también estos sentimientos expresarlos. Él había tenido experiencias con el Señor y precisamente esas experiencias quedaron plasmadas ahí en muchos de sus salmos. Y ahí mismo en el Salmo 55, pero en el versículo 22, nos da un consejo David, que es un consejo muy alentador precisamente para los que pudiesen o pudiésemos estar atravesando por alguna prueba o alguna adversidad. Escucha el consejo de David en medio de un panorama de sufrimiento. Él aconseja y dice: echa sobre Jehová tu carga. No sé si alguno de los que están aquí, con toda sinceridad, siendo muy honestos, ¿alguno de ustedes trae una carga en el día de hoy? Así como una carga que te ha robado la paz, que te ha robado el gozo, la tranquilidad. ¿Traes alguna carga? Bueno, al final vamos a orar. Pero el consejo de David es muy oportuno. Echa sobre Jehová tu carga. Echémosla sobre él. No es fácil, que a veces traemos así las cargas, pero eso es lo que dice la Biblia. Echa, el consejo de David, echa sobre ti. Hay otra versión que dice: entrégale al Señor tus cargas. Y luego dice: y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Cuando la Biblia habla del justo, habla precisamente de aquellos justos que han sido justificados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero alguien que no ha sido justificado por Cristo, le va a ser muy difícil echar sobre él sus cargas. Por eso, todos estos sentimientos, situaciones difíciles que vivieron los autores de los Salmos, nos enseñan que así como ellos vivieron eso tan humanamente, ellos eran tan de hueso y carne como tú y yo. Y nosotros vamos a experimentar ese tipo de sufrimientos. Entonces, esta noche, si tú vienes con esa carga, el consejo de David es: échale sobre el Señor tu carga. Dile: Señor, yo no puedo con esto. Aquí está. Ahí te la dejo, Señor, ¿verdad? Por supuesto, esta es una forma y una manera de cómo nosotros podemos descansar en el Señor. Obviamente tenemos que hacer nuestra parte.
Si es una carga que traes ahí, pero requiere tomar una decisión, pues hay que tomar una decisión. Esto no significa sacarle la vuelta a los asuntos, no hay que enfrentarlos, sí, pero descansar en el Señor. Todos estos sufrimientos de David son evidencia de que sus años caminando con el Señor, él pudo confiar en el Todopoderoso o en todo lo que el Todopoderoso le había enseñado, con el fin de que su vida no fuera desorientada por los problemas, porque a veces los problemas nos desenfocan, nos desorientan. Todos aquellos que creemos debemos correr y refugiarnos bajo la protección y la cobertura de Dios, sabiendo y teniendo la convicción de que Él no nos va a desamparar. ¿Estamos claros en eso? Este es uno de los mensajes que deben deben alentar nuestra fe o fortalecer nuestra fe, ¿sí? Que vienen también momentos en que las situaciones difíciles debilitan nuestra fe. Así que hay que correr y refugiarnos cuando estamos en problemas, sabiendo que el Señor es nuestra protección, es nuestra cobertura y nunca nos dejará desamparados. Es precisamente de eso, así de manera muy general, de lo que está hablando el Salmo 91, donde ya de entrada el primer versículo, el primer texto, nos muestra que el mejor lugar, escuchen esto mis hermanos, el mejor lugar donde tú y yo podremos estar seguros es en la presencia del Señor. Dice el versículo 1, el que habita. Otra versión dice, o todo aquel que habita, por supuesto, todo aquel que es hijo de Dios. Todo aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Atención aquí. Estas dos palabras, o mejor dicho, estos dos verbos, habitar y morar, lo cambian todo. Una sola palabra puede cambiar todo un pensamiento, pero estas dos palabras cambian todo el sentido del texto, porque literalmente habitar y morar significan lo mismo. ¿Qué significa habitar y morar? Significa permanecer allí, por supuesto en la presencia de Dios, y quedarse ahí es otra traducción. Habita, mora, quédate ahí. Pero también otra de las traducciones es echa raíces ahí en la presencia del Señor, ¿verdad? Y debemos hacer de su presencia nuestro hogar y no nuestro hotel espiritual. Porque algunos llegan como cuando alguien llega al hotel, está 1 o 2 días y me voy. No, el habitar y el morar en la presencia del Señor debe de ser una experiencia permanente. Y esperar ahí, habitando y morando en la presencia del Señor hasta que Él responda o hasta que Él nos hable, hasta que Él ministre en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer ahí. El que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo significa o nos habla de una experiencia de cercanía. No es algo lejano, porque es llegar a la presencia del Señor, acercarnos con Él y, como dice ahí, conectarnos con Él. Cercanía. Pero también habitar al abrigo del Altísimo habla de una confianza e intimidad con el Elión, que es el nombre hebreo para Altísimo, el Elión, aquel que nos revela su poder, aquel que cada mañana renueva su misericordia y por supuesto su poder que está por encima de todo poder. Ahí, en el habitar y en el morar en su presencia, el Señor nos va a mostrar y nos va a decir, yo soy todopoderoso, porque soy el Altísimo, estoy por encima de todo, Él lo puede ver todo. Él tiene una perspectiva de todo el universo, pues Él creó todo, imagínense. Por otro lado, la segunda parte del texto que dice, morar bajo su sombra, expresa las ideas de protección. Pongan atención porque esta clase de mensajes, repito,
nos pueden alentar, fortalecer nuestra fe, porque yo lo decía el domingo, las cosas en este mundo no pintan muy bien. No sé cuántos se dieron cuenta del terremoto en Rusia. ¿Sí se dieron cuenta? Miles, cientos de personas murieron. No se esperaban eso, ¿verdad? Y aquí se habla de un fuerte terremoto que todavía lo estamos esperando. Imagínate que en ese terremoto, en ese temblor causado por la falla de San Andrés, imagínate que nos vamos de este mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos vamos de este mundo cruel a gozar por la presencia del Señor. Y como ya estuviste aquí en el taller, en el ensayo, pues vas a llegar allá a la presencia y no te va a costar ningún trabajo alabar y adorar al Señor. Entonces, morar bajo su sombra expresa la idea de protección, de cuidado, de cobertura, de bienestar. ¿De quién? Del Shaddai, que es otro nombre hebreo para omnipotente, el que todo lo puede, porque Él tiene el poder supremo. Así que podemos leer así de una manera alternativa este primer texto, o de una manera parafraseada, lo pudiéramos leer de esta manera: el que habita, o aquel que permanece y que se queda allí y espera de manera cercana e íntima al abrigo del Altísimo, morará, permanecerá, se quedará ahí bajo la sombra del Omnipotente. Y si estamos ahí al abrigo del Altísimo y estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué crees que va a suceder? Pues nada nos va a mover. Nuestra fe va a ser fortalecido. Por eso en el Salmo 27, que yo leí el primer versículo del Salmo 27, el mismo David decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Sí? Entonces, en medio de los problemas, de las adversidades que son propias de la vida cristiana, pues el consejo del Salmo 91 es: vayamos a refugiarnos con el Elión, con el Altísimo, con el cual es el abrigo que nos protege, con el Shaddai, que es el omnipotente, el que es la sombra segura que nos refresca. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento la representación de la presencia del Señor era a través de una nube? ¿Sí? Dios guardaba al pueblo de Israel, lo protegía de la intensidad del sol mientras ellos andaban en el desierto, vagando en el desierto, y dice la Biblia que había una nube que los protegía. Pero escuchen, esa nube no se quedaba estática ahí. Cuando Dios daba la instrucción, la nube de la presencia del Señor se iba moviendo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Moverse en el sentido donde se movía la nube, porque quien se quedaba fuera de la nube, ¿sí?, por diferentes razones, porque se quedó dormido, porque se atrasó, por incredulidad, por duda, morían en el desierto, porque la nube los protegía, la nube los estaba cubriendo. Pero esa nube de la presencia del Señor nos mueve a seguir su presencia. Entonces, esto nos enseña el Salmo 91:1, nos enseña que el omnipotente, esa sombra segura y fresca, se va a mover de nuestra vida, y nosotros tenemos que ser sensibles para poder discernir hacia dónde se está moviendo la nube de su presencia, y seguir esa nube que nos va a brindar seguridad. No voy a entrar en muchos detalles, pero solamente quiero decirle que en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, Dios muestra lo que yo le llamo 3 etapas o 3 niveles de relación con Dios. Por ejemplo, el atrio. El atrio representa el inicio del caminar cristiano, donde ya por causa y a resultado de nuestra salvación nos conectamos con el Señor y empezamos a tener una relación de comunión con Dios ahí en el atrio, ¿verdad? Pero luego hay otro nivel, hay otra etapa, que es el lugar santo. Y el lugar santo simboliza un crecimiento. Vamos creciendo. No sé cuánto tiempo llevas caminando con el Señor, pero los años que lleves caminando con el Señor, tú no puedes ser la misma persona
que en el inicio, si ya llevas 1 año, 2 años, 5 años, 20 años o 40 años, tú ya debes de haber experimentado una experiencia con el Señor, un crecimiento espiritual por causa de tu obediencia a Dios. Ya pasaste del atrio al lugar santo. Pero escuchen, el mejor lugar para tener intimidad con el Señor es el lugar santísimo, porque el lugar santísimo representa lo máximo con Dios. Ahí se experimenta la comunión más íntima y más profunda con Dios, porque representa la plenitud de la presencia de la gloria de Dios. ¿Dónde se manifiesta la presencia de Dios? Ahí en el lugar santísimo. No se manifiesta ni en el atrio ni en el lugar santo. Son experiencias diferentes, pero donde se manifiesta completamente la plenitud de la presencia del Señor es en el lugar santísimo. Y es ahí en el lugar santísimo donde tú y yo necesitamos buscar ese lugar para adorar ahí al Señor, porque es en el lugar donde Dios nos habla, es el lugar donde Dios nos muestra su voluntad, es el lugar, ahí en el lugar santísimo es donde el Señor nos bendice, es ahí en el lugar santísimo, escuchen esto, donde está el abrigo del Altísimo y ahí también mora la sombra del Omnipotente. La pregunta es, ¿en cuál de estos 3 niveles tú quieres habitar? ¿O tú quieres morar? Yo en el lugar santísimo, yo quiero estar ahí, pero a veces esta carne no nos deja. O las diferentes distracciones que luego nos vienen en la vida diaria no nos permiten a veces entrar hasta la plenitud de la presencia del Señor, porque andamos como Marta para un lado y para otro. Señor, ya no me queda tiempo, nomás llegué al atrio. O algunos otros de Señor, no me quedó tiempo, estuve en el atrio, pasé al lugar santo, pero ya a ver si mañana tengo tiempo de entrar al lugar santísimo, ¿sí? No, cada día busquemos nuestros tiempos para llegar hasta la presencia del Señor. Ahora, después de habitar y de morar con el Altísimo y con el Omnipotente, así como el salmista, tú y yo podemos afirmar con toda certeza y con toda convicción: pues ahora, como ya estamos cerca y tenemos intimidad con el Altísimo y el Omnipotente, y es hasta entonces, después de esa experiencia, que podemos decir, como dijo el autor del Salmo 91 en el versículo 2, entonces diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién qué? Confiaré. ¿Se fijan? Qué interesante, el Señor nos va llevando de una experiencia a otra para que podamos, al final de cuentas, tener oportunidad siempre de confiar en el Señor. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? Nunca dejes de confiar en Dios. Nunca. Es la mejor experiencia. Nunca dejemos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada, absolutamente nada, no hay nadie en este mundo como nuestro Dios en quien podamos confiar. ¿O habrá alguien en quien tú puedas confiar más que en Dios? No hay nadie, no hay nadie. Por más fe que tengas, o por más vuelta que le des, o por más prominente o más sabia que la persona sea, no hay otro como Dios. Dios es Dios y solamente en Él podemos confiar. Así que el Salmo 91, mis hermanos, fue escrito no solamente para decorar una pared. Yo eventualmente he visto, cuando llego a la casa de alguno de los hermanos, veo el Salmo 91 ahí, 16 versículos del Salmo 91, algunos muy bien adornados en un cuadro con mucha excelencia. Pero déjame decirte que el Salmo 91 no fue solamente para decorar una pared, sino para activar el poder de Dios sobre nuestra vida, cuando logramos entenderlo. Y yo estoy tocando solamente así, le estoy dando unas pinceladas solamente, pero este Salmo 91, y no lo vamos a terminar porque no estamos haciendo un estudio pormenorizado o muy detallado del Salmo 91. Estoy solamente tocando algunos versículos. Ahora, todos sabemos que vivimos en días de muchas tinieblas,
de mucha oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué se viven en tinieblas y en oscuridad? Siempre ha habido problemas con la gente, porque la humanidad vivimos en medio de un mundo donde impera la maldad, que en este mundo está gobernado por Satanás. Por ejemplo, las sombras de la muerte, no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero la muerte anda rondando por todos lados. A donde quiera que usted voltea, la muerte anda rondando por todos lados. Yo me metí más o menos a investigar algo así rapidito, y según el Foro Económico Mundial, dicen ellos que aproximadamente 150,000 personas mueren al día en el mundo entero. ¿Se imagina? 150,000 personas. Cuando termine este día, ¿sí? 30 de julio de 2025, terminando este día, 150,000 personas partieron de este mundo. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas van a la eternidad con el Señor y cuántos van a una eternidad sin Cristo? ¿Sí? Las noticias, todo esto es el panorama del mundo. Las noticias en los medios de comunicación, si ustedes son observadores, están infundiendo mucho temor y pánico en la gente. Por eso hay que ser objetivos. ¿Qué clase de noticieros estamos escuchando? Especialmente los noticieros de izquierda que están manipulados, están infundiendo temor, desaliento en el corazón de la gente. Los hogares están llenos de pleitos, de iras, de contiendas, y lo más triste es que hay algunos hogares cristianos que tienen todo esto también. ¿Sí? Es muy triste. Muchos de los llamados cristianos están viviendo un cristianismo muy cómodo y con cero compromiso. Cero compromiso. ¿Por qué? Porque pues las circunstancias de la vida nos mueven a la comodidad, a lo que es fácil, y hacemos a un lado el sacrificio, el compromiso. Esto sucede en una iglesia como esta o como cualquier otra, ¿sí? Se ven cristianos muy cómodos, sin un compromiso. Muchos de ellos claman por protección y cobertura, pero pocos entienden que las promesas de Dios no se activan de forma automática. Yo les decía el domingo, en la Biblia tú vas a encontrar más de 8,000 promesas que están aquí listas para su cumplimiento, porque Dios lo prometió y lo que Dios promete lo cumple. Pero escuchen esto, las promesas que Dios estableció aquí en su palabra no se activan así de nomás tocando un botón o haciendo un clic. No, la mayoría de las promesas son promesas condicionales. ¿Sí? Es decir, le antecede una condición a la mayoría de ellas, que para que se cumpla la promesa en tu vida o en mi vida, pues hay que cumplir con la condición. Entonces, el asunto es que luego solamente queremos el cumplimiento de la promesa, pero no queremos el compromiso de cumplir con lo que dice Dios para que se active su promesa. El abrigo del Altísimo, si ustedes no sabían, y la sombra del Omnipotente no es para los tibios. ¿Sabían eso? Este abrigo del Altísimo, esta sombra del Omnipotente, no es ni para los tibios ni para los indecisos, o los que andan jugando, los que tienen un pie en el mundo y otro pie en el Señor. El abrigo del Altísimo, la protección, la cobertura del Señor, no la van a encontrar los tibios. ¿Sí? Es más, los tibios le producen náuseas a Dios. ¿Sí? La sombra del Omnipotente no cubrirá a los de doble ánimo. Santiago lo dijo en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, entonces, Dios no protege a quienes están jugando al cristianismo, aunque se sepan de memoria un montón de versículos, o aunque hayan estudiado teología. ¿Sí? No.
Dios no va a proteger a todos aquellos que están jugando con la gracia de Dios. Dios promete proteger al que habita, no al que visita con eventualidad la presencia de Dios. Dios promete proteger al que mora cada día, no al que huye de su presencia cuando se presentan los problemas, que luego a veces así nos pasa. No, Dios va a bendecir, Dios va a proteger al que habita y al que mora en la presencia del Señor. Aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las situaciones difíciles, aquí estoy en tu presencia, Señor, porque es justamente en estos momentos de sufrimiento, de tribulación, de prueba, de presión, donde necesito de tu presencia, donde necesito el abrigo del Altísimo y donde necesito la sombra del Omnipotente. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Escuchen esto, mis hermanos. Yo sé que esto no es nuevo, esto ya lo sabemos, lo dice la Biblia. Él es el Todopoderoso y el Soberano. Y Él, como el Todopoderoso y el Soberano, protege a su pueblo de las adversidades y de todos los conflictos de la vida. Yo no sé si alguna ocasión tú has estado al borde de la muerte. Yo ya lo he estado en varias ocasiones. El último, hace 2 años, mi esposa y yo estuvimos al borde de la muerte y de ahí nos rescató el Señor. Yo ya le había dicho, estábamos ahí todos volteados en el auto. Ya le decía, Señor, ya me quiero ir allá a tu presencia. Me dijo, no es tu tiempo todavía, así que dale adelante. Y aquí estamos y seguiremos adelante hasta que el Señor nos diga otra cosa. Por lo tanto, entonces el salmista nos exhorta, como Él nos protege de las adversidades, tenlo por seguro que el día que Dios lo determine nos vamos a ir con Él. La forma y la manera no lo sabemos, pero un día nos vamos a ir con Él. Sin embargo, el salmista nos exhorta a mantenernos fieles, confiando en el Señor hasta el final de la carrera, hasta que Dios diga, ahora sí, como lo hizo con Enoc, ¿verdad? Qué interesante la vida de Enoc. 350 años que vivió Enoc, vivió siempre para agradar al Señor. Y yo me imagino que el Señor le dijo, ya Enoc, ya mejor vente. Mira, así me has agradado en todo, has sido un hombre obediente, sí has tenido tus luchas, etcétera, etcétera, como todos los seres humanos. Pero ya mejor vente a mi presencia. Y se lo llevó y desapareció Enoc, ¿verdad? Así que el Señor nos llama a ser fieles hasta el final de la carrera. El mensaje de la iglesia a Esmirna, que está en Apocalipsis capítulo 2, leo su mensaje, Apocalipsis 2:9, dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por una tribulación? Ya dijimos que hay algunos, alguna prueba, alguna situación difícil. El Señor la conoce, porque a Él no se le escapa nada, Él es omnisciente. Dice, yo conozco tu pobreza, pero luego entre paréntesis el texto está ahí, pero tú eres rico. ¿A qué riqueza se refiere? ¿A la riqueza económica? No, a la riqueza espiritual. Yo conozco tus obras, sí, estás atravesando por una tribulación, hay pobreza en tu vida, pero eres rico porque eres rico espiritualmente. Dice, pero también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, entiéndase cristianos. Porque algunos se decían judíos por la mera descendencia, pero no habían nacido de nuevo. Todavía en la actualidad, muchos, aunque son judíos de nacimiento, ¿sí? Porque esa es su genealogía, nacen siendo judíos, pero muchos de ellos no han nacido de nuevo. Entonces dice, yo conozco a los que se dicen ser judíos o cristianos y no lo son. Vienen a una iglesia o entran y cantan y alaban al Señor, pero no lo son. Y mire lo que dice al final del texto, sino son sinagoga de Satanás. Wow, está fuerte eso. Sí, pero Dios conoce el corazón de cada persona. Versículo 10 dice, por lo tanto, no temas en lo que vas a padecer. Viene sufrimiento, seguirá viniendo el sufrimiento, pero en medio de todo ese sufrimiento, acuérdense, Dios sustenta nuestra vida. Estamos seguros en Él. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Estás listo? ¿Cuántos están listos? No se oyeron muchos amenes.
Sí, se vendrán persecuciones donde, de hecho ya las hay en el mundo. Cristianos que por la causa de Cristo, algunos están siendo martirizados, algunos otros están siendo encarcelados y algunos otros están muriendo. Pero algunos estarán en la cárcel, dice el Señor. Pero no temas, para que sean, dice, algunos de ustedes serán echados en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Por lo tanto, escuchen lo que dice: sé fiel hasta la muerte. Fiel. Este término, esta palabra fiel, también se puede entender como sé confiable para el Señor hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo me quiero poner esa corona, sí, sí. Él nos dará la corona de vida. Termina el versículo 11, acuérdense, es el mensaje a Esmirna, la iglesia en Esmirna, pero que también es un mensaje para nosotros. Termina diciendo: el que tiene oídos, por supuesto, pues el oído espiritual, ¿verdad? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que Él es el único que tiene el poder para librarnos de las trampas del enemigo, para librarnos de las plagas o de las enfermedades inesperadas. ¿Cuántas personas el día de hoy van a un chequeo médico y, oh sorpresa, tienes cáncer, ¿verdad? Enfermedades inesperadas. Pero escucha, de esas mismas enfermedades el Señor nos puede librar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, si es su voluntad, el Señor nos puede sanar, porque Él es todopoderoso. Dice el versículo 3, Él, Salmo 91, 3, Él te librará del lazo del cazador. Sí, como aquel cazador que anda buscando a su presa, así anda Satanás. La Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, como un animal salvaje, ¿sí? Buscando a quien devorar. Dice la segunda parte del versículo 3, bueno, pues Él te librará también de la peste destructora. Escuchen esto, mis hermanos. Hay epidemias y hay pestes que han acabado con miles y miles de personas alrededor del mundo. En la epidemia pasada del COVID murieron miles de personas, creo que, no sé, 50,000 personas. No me acuerdo cuánto fue la cifra final de toda la gente que murió causada por el COVID-19. Pero hay una peste que está acabando con mucha gente, y mucha gente ni cuenta se está dando. Es la epidemia y la peste del pecado, ¿sí? Y el único antídoto para la peste del pecado es la sangre de Cristo. Ese es lo único que va a poder inmunizar a una persona contra el pecado, ¿verdad? Entonces Él te librará de la peste destructora. Versículo 4, seguimos leyendo Salmo 91. Ahora escucha, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Sí? ¿Has visto aquellas aves que cubren a sus polluelos? Ahí los tienen para que el enemigo, el detractor, el depredador no venga a hacerla. Así está Dios. Obviamente esto es una metáfora. Dios no tiene plumas, Dios tiene brazo poderoso, pero con su brazo nos cubre, debajo de sus alas estamos seguros. ¿Puedes creer esto? ¿Sí lo puedes creer de veras? Bueno, pues nos va a venir la prueba, y ahí es donde vamos a aplicar el texto. Yo sé, Señor, que tú extenderás tus brazos para cubrirme, y ahí estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Esto significa que Dios nos libera, Él nos cubre, Él nos brinda seguridad. Él es nuestro escudo, o Él es nuestra coraza, Él es nuestra adarga, dice ahí, o nuestra armadura. Cuando estamos en medio de un ambiente de crisis o de tensión, Él nos protege. Por lo tanto, dice el versículo 5, escucha lo que dice el versículo 5, mira qué alentador el texto: no temerás al terror nocturno. En otras palabras, duerme en paz.
porque ahí está el Señor guardándonos, cubriéndonos. Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Muchos hoy aún no se han dado cuenta que el cumplimiento profético del juicio final está más cercano que nunca. Miren lo que dice el versículo 7, hablando el autor de este salmo. Dice el versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. A tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero escucha cómo termina: mas a ti no te llegará. La mortandad vendrá. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Esta palabra profética, déjame decirte, no se cumplirá en todos. Se cumplirá solamente en aquellos que decidan de una vez y por todas, escuchen, dejar de coquetear con el mundo y entrar a morar bajo las alas del Altísimo. Para ellos se cumplirá esta palabra profética. Sí, muchos van a caer. Muchos van a ir a una eternidad sin Cristo, pero a ti no te tocará, siempre y cuando te mantengas morando y habitando al abrigo del Altísimo. Este texto es de esa clase de texto que nos hacen un llamado, y lo voy a poner de esta manera: un llamado urgente a volver nuestros ojos a Dios, refugiarnos bajo las alas de su amor y bajo su protección y su cobertura. Hermanos, este mundo tiene los días contados. No sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿sí? Y hay que estar preparados, hay que estar cubiertos. La Biblia habla en Éxodo 12, narra cuando en un tiempo en las fiestas que el pueblo de Israel celebraba, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Justo para ese tiempo Dios le da instrucciones a Israel de que ellos deberían de sacrificar un cordero, y con la sangre de ese cordero debían de rociar los dos postes de la entrada de la casa junto con el dintel, y porque ahí la casa del pueblo de Israel era su refugio, era su lugar seguro. Entonces Dios había prometido que iba a enviar un justo juicio contra los egipcios. Dice Éxodo 12: pues yo pasaré, dice el Señor, está hablando el Señor, Éxodo 12:12: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, afirma Jehová. Versículo 13: y la sangre que va a haber ahí será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de largo de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Si hacemos una aplicación de este texto a nuestra vida en el día de hoy, escuchen esto: cuando venga el juicio de Dios, que hoy está más cerca que ayer, verá la sangre de Jesús que fue derramada sobre nosotros, nos lavó de todos nuestros pecados, y entonces pasará de largo y la mortandad no llegará a nosotros. Es a lo que se está refiriendo en el versículo 7 cuando dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo ha sido derramada en tu corazón, en tu vida, para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Puedes darle otro aplauso de alabanza a Él? Sí, Él lo merece, y damos gracias a Dios por eso. Ahora, también sabemos que estamos viviendo en medio de un tiempo donde la manifestación de un verdadero carácter cristiano, yo así lo veo, brilla por su ausencia. Obviamente con sus acepciones muy particulares, pero así en términos generales, el verdadero carácter de un cristiano que está dispuesto a sufrir, un cristiano que está dispuesto al sacrificio, un cristiano que está dispuesto a comprometerse con el Señor de manera incondicional, pues ese carácter cristiano yo lo veo como que está brillando por su ausencia. ¿Por qué digo esto?
Porque en muchos casos, y espero que no sea tu caso, y si es tu caso hoy, tú puedes tener la oportunidad de cambiar eso. Nos damos cuenta que el verdadero carácter de un cristiano ha sido reemplazado por rituales vacíos o por mero cumplimiento. Pues es miércoles, pues voy a ir a la reunión a ver de qué se trata. O es domingo, pues voy a ir a la reunión del domingo. O, por cierto, el próximo viernes tenemos una cita todos los matrimonios. Espero que lleguen todos los matrimonios aquí. Si es que estás bien comprometido con el Señor y tus múltiples ocupaciones te lo permiten, ven y sé ministrado. Bueno, después hablo de otra cosa mejor. Entonces, pero seguimos viendo todo eso. Por eso yo decía que el cristianismo de hoy, o los cristianos de hoy, están viviendo un cristianismo muy cómodo, porque el entretenimiento nos ha distraído. Las promesas de Dios, sí, sabemos que hay promesas de Dios aquí en su palabra y se repiten o las repetimos una y otra vez. Por ejemplo, hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mucha gente o muchos cristianos sabemos esa promesa, pero a veces la repetimos como una mera repetición, pero sin fe en el corazón. Porque a veces vemos a nuestros familiares que no conocen al Señor y decimos: ni volviendo a nacer se va a convertir, como me dijeron a mí una vez, ¿verdad? ¿Creemos en las promesas del Señor, sí o no? Sí, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces, los textos, hay cristianos que citan textos y se saben muchos textos de memoria, pero sin el compromiso de vivirlos. Sin embargo, la buena noticia, y aquí es donde entran las buenas noticias que a todos nos gustan, hay un remanente. Dios se ha guardado de un remanente fiel, que sabe que cuando Dios habla, Él sabe que su palabra es como martillo, que aunque nos golpea, aunque nos duele, pero recibimos la palabra porque sabemos que proviene de Él, no del mensajero, ¿sí? Sino que es palabra de Dios. Es como martillo, así lo establece en Jeremías. Es como fuego. O sabemos, ese remanente fiel del que Dios se ha guardado, sabemos que reciben la palabra como si fuera una espada de doble filo, que llega a lo más profundo del corazón y se responde a lo que Dios está hablando, porque penetró la espada hasta lo profundo del corazón. Es un remanente fiel que sabe que cuando Dios habla, sabe que todo el universo va a poner atención, va a temblar y se va a estremecer, porque es la poderosa palabra de Dios. Así que esta noche, mis hermanos, sin duda Dios nos está hablando a través del Salmo 91, declarando con autoridad su promesa de protección y cobertura sobrenatural. ¿Para quiénes? Para ese remanente fiel. Espero que tú seas de ese remanente fiel y no de los tibios que andan con un pie en el mundo y otro pie en el Señor. No. El Salmo 91 no dice que dará protección y cobertura al que le hace una visita de cortesía al Altísimo, y entonces dice: pues vine a hacerle una visita de cortesía al Señor, dame el abrigo del Altísimo. No. El abrigo del Altísimo, ya lo dije, es para todos los que permanentemente están ahí en su presencia, todos los días, en cada momento, ¿sí? Es para aquellos que moran y habitan y permanecen allí. El Salmo 91 no dice que el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente será para aquellos que ocasionalmente oran. No dice tampoco que ese abrigo y esa protección divina será para aquellos que repiten un salmo o un texto de la Biblia como si fuera un amuleto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así a veces nos vienen pruebas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces lo hacemos solamente como meros rituales. La Biblia dice ahí en el Salmo 91:1, y lo dice con autoridad: el que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece ahí, el que está ahí, el que mora
el que está ahí de forma permanente, bajo la sombra del Omnipotente, ese que echa raíces, ese que hace de la presencia del Señor su hogar y no un hotel de paso. Para ellos es la promesa de protección y cobertura. ¿Sí lo alcanzan a ver así? ¿Sí está claro el mensaje del Salmo 91? Bueno, es triste que podamos ver cristianos que solamente queremos el cumplimiento de los beneficios de Dios, pero no queremos el señorío y el gobierno de Dios sobre mi vida. Así no funciona. Queremos los beneficios de Dios, el cumplimiento de sus promesas, pues dejemos que Él sea el Señor de nuestra vida. Está bien, Señor, gobiérname. Dime para dónde me voy. Para acá, Señor, está bien, voy para acá. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Muchos quieren disfrutar de la sombra del Señor sin compromiso. Otros quieren su protección, pero no quieren su presencia. Y por si acaso te recuerdo, el Señor es Dios Todopoderoso, Él es el Altísimo, Él es el soberano. Escucha esto, Él es nuestro Padre, pero no por el hecho de que Él es nuestro Padre, es nuestro guardaespaldas. No, Él es nuestro papá y merece todo nuestro respeto, ¿sí? Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. No es nuestro botiquín de primeros auxilios o la llanta de refacción del auto, que solamente lo buscamos cuando estamos en problemas. No. A Él le debemos siempre el primer lugar. Hay quienes se citan de memoria todos los 16 versículos del Salmo 91, pero no todos vivimos lo que dice el Salmo 91. Algunos otros esperamos inmunidad del pecado, pero no queremos intimidad con Dios, no queremos estar conectados con Dios ahí en el lugar santísimo donde no hay nada que ocultar. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. Y luego dice el versículo 8, el que siembra para la carne, ¿qué crees? Pues de la carne recogerá corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Escuchen esto, mis hermanos. Dios, que todo lo sabe, Él conoce a los que son suyos. Él te conoce, ¿sí? Y Él te va a conocer porque sabe que eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita, que moras todos los días y habitas en la presencia del Señor, ¿sí? Entonces yo te pregunto, ¿el Señor te conoce? ¿Y el Señor sabe que eres suyo, que eres de Él? Porque debo decirte también que también el Señor sabe que por ahí andan algunos merodeadores, algo así, los que merodean, pues, ¿sí? Me costó trabajo decir esa palabra. También el Señor sabe que andan por ahí unos merodeando, es decir, los que andan rodeando solamente la presencia del Señor, pero no se atreven a entrar. ¿Por qué? Porque todavía andan con un pie aquí y otro allá, afuera y adentro, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:19 dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un día, mis hermanos, se escucharán las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que entrarán? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vamos a terminar leyendo, tengo mucho más. Espero ver si la próxima semana continuamos o
¿Alcanzan a ver todo lo que es el panorama del Salmo 91? Bueno, el Señor quiere que le demos una respuesta, ¿sí? Él quiere que determines en tu corazón habitar y morar siempre bajo su abrigo y bajo su sombra, sabiendo que ese es el mejor lugar donde encontrarás siempre protección y cobertura. Leo el Salmo 91. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a terminar leyendo este salmo. Si me lo pueden proyectar ahí, versículo por versículo, gracias. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Si tú lo puedes leer con calma, con entendimiento, con sabiduría, que de tal forma que pueda llegar y penetrar a tu corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es hasta entonces que dice el salmista: diré yo pues al Señor, a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, coraza es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ni a tu familia, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocarán y yo responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si tú has venido en esta noche con alguna prueba, como hace un momento que lo pregunté, algunos levantaron su mano, vengan aquí al frente y vamos a orar por todos aquellos que están pasando por algún momento de prueba, de presión, de sufrimiento, de tribulación. Yo quiero que vengas aquí al frente y le digas al Señor: Señor, tócame en esta noche, ministrame. Quiero encontrar en ti la paz, la cobertura que mi alma está necesitando. Vengan, acérquense aquí. Voy a pedir también que vengan algunos. Si tú estás en paz, si tú estás fortalecido, vengan, ayúdenme a orar unos por otros. Es bueno orar los unos por los otros. Si tú estás fortalecido en la fe, hay que extenderle la mano al que está débil en la fe. Si tú estás bendecido y no estás pasando por pruebas o tribulaciones, ven y ministra al que está pasando por pruebas y tribulaciones. Vamos a orar unos por otros. Acércate con alguien, ministralo. Ora por él. Si el Señor pone una palabra en tu corazón, dale una palabra de ánimo. Dile: hermano, ten ánimo, vamos a seguir hasta el final de la carrera. Vamos a terminar la carrera con gozo. Los demás extiendan su mano y vamos a bendecir y orar por nuestros hermanos. Aquí hay una pareja, si algunos me pueden ayudar aquí a venir a orar. Aquí hay una mujer sola también. Hay varios hermanos que están solos. Aquí hay otros hermanos que están solos. Vengan los servidores. Toño, acércate. Ven, José, acércate, ayúdame a orar. Saúl, ven, ayúdame a orar. Algunos otros, la Biblia dice: pondrán sus manos sobre los enfermos, estos sanarán en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Échale sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Entrégale al Señor tu carga, pero hazlo con fe, creyendo en esta palabra que acabamos de escuchar. Él te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Señor, en el nombre de Jesús, aquí están nuestros hermanos delante de tu presencia. Ellos se han acercado, Señor, dando un paso de fe, Señor. Han venido hasta el pie de este altar, Señor, y han venido con fe, creyendo, Señor, que tú obrarás. Señor, en tus manos está la vida de mi hermana. En tus manos está su necesidad, Señor. Te pido que sustente su vida, Señor, en el nombre de Jesús.
Toma en tus manos sus cargas y sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En tus manos pongo la vida de Ethan, Señor, de Eunice. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús, tócalos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tú seas el primer lugar en su vida y en su corazón siempre, Señor. Oh Dios, que esté cubierto bajo tus alas, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estamos orando unos por otros, Señor. Tu bendición para mi hermana, Señor. Llénala de ti, Señor. Fortalece su fe. Que en este tiempo de prueba, en este tiempo de angustia, en este tiempo difícil, ellos puedan sentir tu cobertura, ellos puedan sentir tu protección, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, no hay nada que escapa de tu mano, Señor. Tu bendición, tu protección divina para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos orando unos por otros, Señor. Pedimos, Padre, que tú hagas tu obra, Señor. Haz tu obra en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Levanta tus manos un momento y dale gracias al Señor. Abre tus labios y dile: gracias, Señor, por hablarme. Gracias por ministrarme en esta noche, Señor. Sabemos que cuando te invocamos tú responderás. Y tú estarás con nosotros en el tiempo de la angustia. Tú nos librarás, Señor. Tú nos saciarás de larga vida. Tú nos mostrarás día con día tu salvación, Señor. Con tus plumas nos cubrirás. Debajo de tus alas siempre estaremos seguros, Señor. No temeremos, Señor, lo que pueda venir contra nosotros, Señor. Tú mirarás nuestras vidas, Señor, cada día. Tú no dejarás desamparado, Señor, al que es justo, Señor. Por eso venimos y echamos sobre ti nuestras cargas, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Alaba al Señor unos momentos. Dile: gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y te damos gracias por hablarnos al corazón, por tener cuidado de nuestras vidas, Señor, por darnos el consejo adecuado, Señor. El consejo que nuestra alma venía necesitando para este día, Señor. Padre amoroso, Dios de misericordia, Dios de toda consolación, a ti damos gloria, a ti damos honor, Señor. A ti damos nuestra alabanza. Gracias, Señor, que nunca dejemos de confiar en ti, Señor. Que siempre nuestra vida, Señor, esté siempre confiada en ti, Señor, porque tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay nadie como tú, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, Señor, que tú mereces, en el nombre de Jesús. Que así sea. Y todos decimos amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, siempre seguros de que con Él estaremos protegidos y siempre estaremos cubiertos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios guarde su entrar y Dios guarde su salir, y que el resto de esta semana ustedes sean bendecidos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.